Quiero hablar de la obediencia, que es la respuesta correcta, que es la madre de todas las virtudes. Tú obedece a Dios, incluso cuando no entiendas cómo es su voluntad. Sin entender la voluntad de Dios, sí que sabemos que es buena. Sin entenderla, muchas veces no entendemos cómo Dios nos pone pues un gemido, una intercesión por una persona y por qué nos escoge para que seamos intercesores por esa persona, que a lo mejor no tiene un vínculo con nosotros. Pues Él tiene su absoluta revelación y su voluntad perfecta y nos escoge para cumplir cometidos y obedecerle. Es principal. Estamos en un mundo en el que la mayor parte de los que se dicen seguidores de Jesús oyen la palabra, la pueden escribir, leer la Biblia, pero ¿cuántos son los que la obedecen? ¿Cuántos le piden al Señor la gracia para ponerla en práctica? Y no escoger lo que me gusta, eso sí lo voy a poner en práctica, y esto otro que no me agrada tanto, no entra en mis planes. Ya estamos con el mis planes. ¿Qué planes, hombre? ¿Qué planes? ¿Quién planifica mejor nuestra vida? ¿Nuestro Creador y Salvador o nuestro ego? Nuestra mente que no es en ninguna manera libre si gobierna. Porque es subjetiva. Primera de Pedro 1. ¿Para qué nos ha escogido Dios? Lo dice muy bien el apóstol Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, los que fueron expatriados por la diáspora, la persecución que se produjo después del martirio de Esteban, ¿no? Y que fue el primer mártir después de Cristo. Y entonces vino una persecución porque hicieron enramada, estuvieron haciendo enramada en Jerusalén. Madre mía, primer sermón de Pedro, 3.000 convertidos, segundo 5.000, y según lo que dice Herodoto, un filósofo judío, pero que historiador reconocido, y Josefo además también, pues no eran seguidores de Jesús, pero buscaban la objetividad. Llegaron a decir que los seguidores de Jesús formaron un pueblo de 120.000 personas en Jerusalén. Y entonces Dios no les había dicho eso, que hicieran una enramada, no, que esperaran en Jerusalén hasta que fueran llenos del Espíritu Santo y recibirían poder para vencer al enemigo y luego ir por todo el mundo. Y entonces el Señor desató la persecución para que la diáspora se produjera y salieran disparados, cumpliendo la gran comisión, ¿no? Entonces habla de los expatriados, de la dispersión, o diáspora, dispersión, en distintas partes, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos todos según la presciencia de Dios, según la presciencia de Dios. Es curioso lo de la presciencia. Tú sabes que Dios te ha escogido antes de la fundación del mundo, como le dijo a Jeremías. Porque cuando Dios terminó la creación y dice que todo está bien, todo perfecto, después de crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, pues diríamos, pues qué perfección, si a los quizá pocos días, no sabemos cuánto, pero en muy poco tiempo estuvieron en el paraíso, porque se supone que Eva era fértil y sin embargo no tuvo bebé, no tuvo hijos en el paraíso. Yo creo que ni tampoco le dio tiempo a probar del árbol de la vida, que era el centro del paraíso. Y
y sin embargo sí probó del otro árbol también, en una zona muy atractiva, del conocimiento del bien y del mal, y por lo tanto estuvieron muy poco tiempo en el paraíso y fueron expulsados. Y dices, bueno, ¿cómo puede ser entonces que todo estaba perfecto si resulta que Dios ya sabía que iba a pasar eso? Pues estaba perfecto porque Dios había completado su plan y ya tenía concebida tu creación, la mía, tu salvación y la mía. Claro, entrar en una enseñanza de la predestinación, la presciencia de Dios, vivir en un temporal eterno sin limitación del tiempo, y que por lo tanto sabe el futuro, sabe todo, pues no es para personas que no tengan madurez, pero lo cierto es que está claro que en esa presciencia Dios escogió de las criaturas humanas que formó cuando nos dio la vida en el vientre de nuestra madre, nos escogió. Y por eso le dice a Jeremías, con amor eterno te he amado, es decir, desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, donde no había cronos, no había tiempo, solo esa dimensión de presente eterno, ya nos concibió Dios por amor y nos eligió. Así que elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Nos ha elegido en esa santificación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Yo os ruego que intentemos esforzarnos en saludar a las personas con este saludo tan precioso que siempre se daban los hermanos de la fe, y que no lo dan los judíos, que deberían de darlo, gracia y paz. Ellos dicen shalom, pero no dicen gracia, ¿no? Y entonces me gusta ese saludo, y te ruego que saludes a tu hermano diciéndole gracia y paz en el nombre de Jesucristo. Así os saludo en este fin de año. A ver, gracia y paz, díselo. Gracia y paz, gracia y paz. Y quita el hola, que ese hola no es más que hell out, es vete al infierno. Imagínate lo que significa el hola. Voy a seguir luchando constantemente para arrancar ese hábito de decir hola, y la mayoría de la gente no sabe lo que significa, no sabe. Di gracia y paz, o ¿qué tal estás? ¿Te va bien? El amor de Dios contigo, la bendición de Dios para ti. Pero aquí nos dice que nos ha escogido en su presciencia. ¿Y para qué? Pues para obedecerle y ser rociados con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra obediencia no va a ser perfecta de comienzo. Y entonces cometemos errores, que muchos son involuntarios, porque si amamos a Dios no queremos deshonrarle, y la desobediencia es deshonra. Y entonces el Espíritu Santo nos va revelando nuestros fallos, y la sangre de Cristo nos sigue limpiando cada día. Si confesamos nuestros pecados, abogado fiel tenemos en Jesucristo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén. 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 Aleluya, hombre. Así que nos ha escogido para obedecer. Y bueno, sabes que la desobediencia atrae o la vara de Dios para castigar, disciplinar y poder dar opción a que rectifiquemos, y la oportunidad de que nos sigamos en rebelión, porque si seguimos en rebelión vamos hacia el infierno.
con el propósito más importante de Dios, que es salvar nuestras almas, o llega al punto de que si la desobediencia entra en blasfemia y en injusticia y en crueldad, pues ejecutar la ira de Dios. Y esto está claro. Lo que está pasando con Hamás es que está ejecutando la ira de Dios. Lo que está pasando con Israel es que Dios está castigando a Israel, que no es lo mismo, porque Dios aquí nada más castiga y disciplina. Hay diferencias de las actuaciones de Dios. Y leemos en Efesios 5, sed pues imitadores, versículo 1 al 6, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él es nuestro modelo. Él es nuestro modelo. Imitadores de Dios, imitadores de Cristo. Nos ha dado el modelo perfecto, el hombre perfecto como modelo, para que pues, deseemos ser como Él. Y sí, claro que nos parece algo imposible, pero el Dios de lo imposible, por medio de su Espíritu, lo hace posible si queremos. Entonces, que busquemos andar en la sustancia de Dios, que es amor, que se entregó a sí mismo por eso, por amor, como ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Todo esto, cada punto que está dicho aquí, implica casi una predicación, pero haciendo énfasis sobre todo en palabras deshonestas o necedades. Pues yo diría que navidades son más bien necedades que navidades, porque las palabras y las frases y lo que la gente habla, que si regalos, que si me toca la lotería, cuánto, qué voy a hacer, que si no sé qué, o sea, necedades, ¿no? Nosotros no podemos malgastar la energía del verbo que sale de nuestra boca. Nuestras palabras simbolizan el verbo y deben de ser verdaderas, crísticas. Pero en fin, sino antes bien acciones de gracias, siempre con acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia del reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por todas estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Porque claro, en realidad, los hijos de desobediencia son los que caen en malgastar sus palabras y las dejan que sean carnales, su tiempo, su vida, sus recursos, etc. Y entonces, como hijos de desobediencia, en sus truhanerías y en qué sé yo, qué más perversiones van manifestándose, porque el mal no se conforma con un nivel, quiere ir a más y a más. Y entonces, pues la ira de Dios es para los tales, para los hijos de desobediencia. Los hijos de Dios hemos de ser hijos de obediencia a nuestro Padre. No seáis pues partícipes con ellos. Amén. Así que no provoquemos al Señor, vivamos en temor y temblor, que es el respeto. Y el respeto es honrar sus palabras perfectas y obedecerle. Y hemos visto bien claramente que este mundo está en el caos de la desobediencia a Dios. Y todas las tragedias que hay nacen de ahí. Todas. Porque los obedientes
agradan a Dios y Dios les guarda y les bendice en todas las áreas. Y si decimos que creemos en Él, como habéis cantado, yo he escuchado, ¿no? Pero como habéis cantado en una canción esta noche, si decimos que creemos en Él y resulta que después pues no nos fiamos de que sus palabras son perfectas y verdaderas, pues entonces, y no nos fiamos de que es la expresión de su voluntad y no la obedecemos, eso se llama hipocresía, creer una cosa y hacer otra. Y sabemos que a nadie trató Jesús con más severidad que a los hipócritas. Por eso dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, los religiosos que dicen, predican, etc. y no hacen lo que dicen y predican, no dan el buen testimonio. Esa es la levadura de los fariseos, y que es la hipocresía. Y les llamó sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, muy etiquetados, pero podridos por dentro. Y más aún les dijo, hijos del diablo, que hacéis prosélitos a otros, buscáis, removéis cielo y tierra para hacer prosélitos, es decir, miembros de la religión, para que puedan ofrendar, diezmar, y para que puedan satisfacer el ego religioso de tener pues dominio sobre almas, y los hacéis más discípulos de Satanás. Para mayor condenación lo hacéis. Y son aquellos que ni entran ni dejan entrar. Es tremendo, ¿no? Cómo el Señor se enfada, ¿no? Y si decimos que también que amamos al Señor, pues hemos de demostrar. Si amamos a nuestros padres y nos mandan lo que es correcto, pues hemos de obedecerles. Si amamos a los pastores, hemos de obedecerles, porque eso es lo que agrada a Dios. Y si la esposa ama a su marido y su marido obedece a Cristo, la esposa debe de obedecer al marido mientras ejerza esa autoridad crísticamente en lo que es correcto de Dios. Y si amamos, por tanto, como he dicho, al Señor, pues mira, Juan 14:15. Juan 14:15. ¿Qué dice ahí? Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos, obedeced. Es así. Obedecer. Es bien sencillo. Y en los versículos de este mismo capítulo 21 a 24, pues dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hechos son amores y no buenas razones. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, sino el otro que sustituyó al Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, no podemos obedecer a Cristo si no le amamos. Porque esa falta de amor a Cristo permite que nuestra voluntad ególatra, heredada de Adán y Eva, inoculada por Satanás, tome el control. Y entonces, pues, nos lleve a querer hacer lo que nosotros deseamos, sin darnos cuenta de que eso es lo que desea el diablo, porque al final es lo que desea que no obedezcamos a Jesús, ¿no? Pero si amamos al Señor, no queremos ofenderle por nada.
que ama a su esposa no quiere ofenderla ni herirla, y viceversa, como el que ama a sus hijos no quiere de ninguna manera hacerles ningún mal, ningún daño, ¿no? El amor no busca lo suyo y no hace nada indebido, y bueno, he sufrido, dispuesto a sufrir las situaciones. Así que es solamente por amor que podemos obedecer a Dios. Es una decisión vocacional, una decisión del romance, de querer el bien del amado. Amamos a alguien y queremos su bien, si es verdadero amor. Si no, puede ser romanticismo, pero no es verdadero amor, ¿no? Y dice bien claramente: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, por mucho que lo intente. Y hay muchos cristianos, y ya no digo discípulos de Jesús, porque hay una gran diferencia de ser cristiano y ser discípulo, ¿no? Hay muchos cristianos que, como no aman a Dios, se aman a sí mismos más que a nadie, aman el dinero más que nada, o al mundo, sin embargo, se esfuerzan por esa adicción de la mayor esclavitud, que es la religión, sea la que sea. Pues entonces se esfuerzan para querer aparentar que obedecen a Dios. Pero claro, fracasan. Nadie puede obedecer a Cristo por sus fuerzas en sí mismo. Es un milagro impresionante que solo el Espíritu Santo puede lograr en aquellos que están enamorados del Señor. Así que fíjate tú, qué tremendo. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y bueno, pues tenemos que darnos cuenta de que es un romance de amor y de gracia, en la cual solo tenemos que decir ese amén, ese sí, Jesús, hágase tu voluntad cada día. He aquí la sierva del Señor, el siervo del Señor, aquí el siervo inútil, he aquí, Señor, un impotente, un inútil, un ignorante, un torpe, que has rescatado y redimido y que te ama, me has enamorado. Y por tanto, confío en todo lo que digas, aunque algunas cosas no las entienda, pero si tú lo dices. No entendían los apóstoles que Jesús les dijera que fueran a pescar al otro lado. Él no era pescador y ellos eran pescadores profesionales. Habían pasado toda la noche intentando pescar y no habían pescado nada. Y el Señor Jesús les dijo: boga mar adentro, que es la inspiración del primer libro que Dios me dio. Y echar las redes en el otro lado, y echar las redes y reventaron la pesca milagrosa. Pero no lo entendían. No hemos pescado nada y ahora tú nos dices que volvamos a echar las redes. Y sobre todo, fíjate tú, un carpintero de Nazaret, a pescadores profesionales, pero en tu palabra echaremos la red, porque tú lo has dicho. Y entonces eso es la verdadera fe, en lo que Él diga, que diga la palabra. Ay, como consigas que Dios diga una palabra sobrenatural en tu vida, entonces, amigo mío, nadie impedirá que se cumpla. Pero ay de nosotros si dice la palabra y no la obedecemos. Y Él nos manda de muchas maneras, con la legitimidad que le da su autoridad absoluta. Y dice: orad sin cesar, orad en todo tiempo. Y dice: evangelizar. Y dice: negar, al que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y dice: dad y dad. El justo da y da, y no detiene su mano de dar. Es decir, que
recibamos de gracia, pues sí, porque Él es fiel para dar y dar de gracia. Y dice, bueno, pues que tengamos compasión y solidaridad con los que sufren. Y bueno, pues muchas otras cosas, ¿verdad?, que nos dicen la vida con Él, caminando con Él en su camino, ¿no? Y ante la desobediencia de Saúl, el rey, que Dios, bueno, pues por la rebeldía del pueblo que quería ser como los demás pueblos del mundo paganos, de tener un rey, no quería el yugo de una autoridad puesta por Dios, que eran los jueces y los profetas, que bendecían al pueblo, y el pueblo andaba mucho mejor con jueces y profetas que desde que empezaron los reyes. Y pues, pero Dios respaldó a Saúl para que pudiera ser un ungido, y llegó a profetizar y iba de victoria en victoria, pero se rebeló contra Dios, se envaneció su corazón. Entre esas victorias y esos éxitos se atribuyó a sí mismo el mérito y se puso a ejercer una función que no le correspondía. Para honrar a sus ejércitos, pues deshonró a Dios y al profeta. El profeta se retrasaba en el encuentro que había de ofrecer sacrificios, incienso y a Dios delante del pueblo, y él se anticipó. Y entonces, ante esa desobediencia, esa rebelión que le costó pues la tragedia de su vida y de sus hijos, acabó suicidándose y murieron sus hijos, especialmente el bendito Jonatán, íntimo de David. Pues ante toda esta desobediencia de Saúl y del pueblo, pues a recibir la bendición divina de la victoria, y retener además en esa desobediencia los ganados inmundos de los pueblos conquistados por avaricia. En fin, y bueno, pues con anatema, porque esa conquista llevarían ídolos de oro y de plata y no sé qué, y retenerlos, ¿no? Pues vino el juicio de Dios. Y entonces Samuel dijo en 1 Samuel 15:22 una frase, un verso que es fundamental en nuestra vida. Se complace Yahvé tanto en los holocaustos de víctimas, es decir, en los rituales de sacrificios, diezmos, ofrendas o cualquier tipo de sacrificio. Se complace Dios tanto en estos sacrificios y víctimas que, bueno, que solo la tradición de los rituales del templo eran fundamentales, los sacrificios y víctimas, pero que acabaron siendo un rito en lugar de una expresión de obediencia a Dios, ¿no? Se complace tanto Dios en los holocaustos y sacrificios de animales, como en que le obedezcamos, en que obedezcamos a su palabra, a la palabra de Yahvé. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y claro, imagínate que alguien tiene pues unos recursos muy limitados y va con su sobre para hacer la ofrenda o el diezmo, y que Dios le dice claramente, cuando vea a un pobre, cualquiera diría que yo voy en contra del sistema nuestro evangélico. No hay ningún sistema que debemos de tener, sino la guía del Espíritu. Y ese hombre con ese dinero
pues todo contentito porque sacrifica su diezmo, va al culto, y Dios le pone a prueba y le pone el camino a alguien con una extrema necesidad. ¿Qué te parece si sigue con ese espíritu religioso de que vamos, como que es el pecado mortal? Incumplir dogmas cuando no es Dios de dogmas, es Dios de inspiración de su voluntad, y no se lo da al pobre y le deja en su necesidad y se muere, o qué sé yo, o simplemente se queda desamparado. ¿Le justificará ese diezmo? ¿Se lo da a Dios? No. Porque el Señor dice, cuando haga su juicio, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve desnudo me vestiste. ¿Cuándo hice eso por ti, Señor? Cuando lo hiciste por mis pequeños, por mí lo hiciste. Y no sabemos cuándo el Señor nos presenta a una persona con necesidad para que podamos compartir con Él lo que de gracia recibimos. Nosotros tenemos un lema, ya sabéis, vuestras puertas estarán abiertas de día y de noche. El que llama, pues pasa, ¿qué necesitas? Mira, a ver, lo que hay aquí dentro lo compartimos contigo. Cuidado, porque puede alguien decir, mira, pues me gusta el auto del pastor tal, ese me lo quiero yo. No, tenemos que entender lo que eso significa, cubrir necesidades, no cubrir egoísmos. Así que la obediencia agrada más a Dios que todos los ritos y cultos y tradiciones y normas religiosas. Y muchos quieren ampararse bajo la gracia, pero declarándose legales. No se puede compatibilizar ser esclavos de la ley y libres por la gracia. No. Entonces, esto es lo que sucede cuando algunos pues vuelven a la esclavitud de la letra que mata de la religión. Pero es triste que hay algunos que utilizan incluso la ley para justificar su desobediencia. Romanos 6, 16 a 18. Romanos 6, 16 a 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, todos nosotros, habéis obedecido de corazón, no de razonamiento, de corazón, voluntariamente, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y liberados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Este es el cambio que produce de la letra a la gracia, para ser obedientes a aquel que nos liberó de la religión, de la ley que mata, que condena, que acusa y culpa, para vivir en esa gracia en la cual, es el nuevo pacto, Él pondrá sus palabras, sus deseos en nuestro corazón y hará que las cumplamos. Yo no puedo cumplir la voluntad del Señor sin que Él me ayude, sin que Él me dé esa gracia. Y sí, la obediencia siempre me gusta
repetirlo en cada discipulado. Tiene 4 facetas: es consultiva, es completa, es diligente y es gozosa. Primero, consultiva. Antes de tomar una decisión hay que consultar con la autoridad que Dios nos da. Primeramente en oración a Dios. ¿Te agrada esto, Padre? Bueno, pues gloria a Dios. Es consultiva. Algunos me han venido a decirme: pastor, bendíceme, bendice mi relación porque me voy a casar con esta mujer, y bendíceme. Digo yo, ¿qué te voy a bendecir si no sé nada de ese asunto? Sí, ni bendecir ni maldecir. Tú has consultado antes, has preguntado, has pedido consejo, me has tenido en cuenta a la hora de tomar esa decisión tan importante. Yo no te puedo bendecir. Yo sí, bueno, te voy a bendecir, pero al fin y al cabo lo que no voy a bendecir es tu relación, que es tuya, sin consultar ni a tu padre, ni a tu madre, ni ella a su padre, ni a su madre, ni al pastor, ni... No puede ser. Es consultiva. Y muchas personas pues consultan con su almohada por la noche, dándole vueltas con su propio corazón, y toman la decisión y luego encima quieren la bendición de Dios. Has consultado a Dios. Cuando alguien se quiere marchar del ministerio, yo solo tengo una pregunta: ¿te lo ha dicho Dios? Todavía no tengo ningún caso en el que me haya dado alguien una respuesta de decir: sí, Dios me dijo que tenía para mí otro llamado, otro ministerio, esto y lo otro. ¿No? Convincente. No digo que remar sea perfecto, pero esa frase de Dios está en todas partes, ¿por qué va a estar solo en remar? No, claro que está en todas partes, pero para ti y para mí Dios estará donde Él quiere que tú y yo estemos. Y si tú y yo no estamos en el plan de Dios, en su voluntad, donde Él quiere, pues contigo no está, porque eres tú quien decides ya no es Él el que decide dónde debes de estar. Y por tanto, si en algún caso pudiéramos ver a alguien que tiene algún llamado especial, creo que algún caso pude considerar como posible de Dios cuando alguien me ha dicho: pues está muy grave mi padre y mi madre o quien sea, y no tiene quien los cuide, están solos y no tienen quien los cuide. Y he visto a alguno que ha ido a cuidar a su padre o a su madre, que vivían solos, enfermitos, y los ha cuidado primorosamente, y cuando han fallecido han vuelto. Digo, esto es como era de Dios, por esa circunstancia. Y puede ser que incluso pues yo entendiera ese llamado de misericordia, porque qué bueno si le han llevado al cielo a su padre y a su madre en su etapa final. Pero la obediencia es consultiva. Y claro, en algún caso, como he dicho, alguien me ha venido y me ha consultado. Y yo he dicho: claro, ¿cómo le vas a dejar solo? ¿No tienes hermanos? O los hermanos están desparramados, lejos, etc. Pues ve. El Espíritu Santo te tiene que guiar. Es consultiva. Consulta antes de tomar la decisión. Pedir la bendición después de haber tomado una decisión subjetiva, egoísta, unilateral, pues no es lo que agrada a Dios. Y la obediencia es completa. Si Dios te dice 1, 2, 3, 4 cosas y solamente haces 2, porque esas son las que te gustan, y las otras 2 dices: estas es que me duele la espalda, es que estas tengo que humillarme, estas tengo que soportar que me miren malamente, hablar a alguien del Señor. Eso, yo te digo una cosa, yo entiendo que muchos evangélicos no estén
dispuestos a hablarles a los musulmanes, pero yo me encanta hablarles a los musulmanes de Jesús. Les digo, mira, lee en el Corán, ¿quién es Isha? Es Jesús. Y como el Corán dice que no, nadie hizo tantos milagros como Jesús, ni Mahoma hizo ningún milagro. Y habla más de Isha, de Jesús, el Corán, que de Mahoma. Mira, a ver, pero investiga a ver quién es. Porque yo te digo que ese es el Mesías. Y no se trata de religión. Ahora, si tú vas queriendo convertir a una religión evangélica a un musulmán, pues si se cambia de religión le cortan la cabeza y a ti te cortan en pedazos también, si pueden. Porque esta es la cuestión. Es la guerra que ha establecido el diablo entre religiones. Pero cuando tú enseñas relaciones y empiezas por mostrar tu relación de afecto, de amor divino hacia cualquier ser humano, eso se palpa, no hay manera de... Porque eso no lo puede imitar el diablo, el amor verdadero. Y la obediencia ha de ser diligente, es rápido, no puedes dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. Si te dice el Señor, haz esto, ¡puf! Vamos, es que a mí me encanta cuando le dices a un nieto, me gusta, le digo a un nieto, oye, yo les llamo ya hijos porque los nietos son como hijos para los abuelos. O a un hijo, y está aquí, mi primogénito, Miquel, ¿no? Que de hacer una cosa va y la hace, no razona, no discute y la hace lo más rápido posible, según las indicaciones, ¿no? Es diligente, porque además el que ama se siente gozoso de que la persona amada le cuente con él, lo tenga en cuenta y le haga colaborador y quiere ayudarle, quiere bendecirlo, ¿no? Pues así con Dios, diligente y gozosa. No de mala gana, no sé qué, tal, no veas ahora, hacer esto, hacer lo otro. No, es gozosa la obediencia. ¿Por qué? Porque no le gusta a Dios que hagamos las cosas de mala gana, con queja. ¿Te imaginas qué sucede si un hijo le dices que te ayude en algo y que está, pues qué sé yo, con sus cosas, fútbol, esto, lo que sea, y se puede hacer de mala gana? A mí, personalmente, lo que me entra es el pensamiento de decir, no te preocupes, ya lo hago yo. De mala gana no quiero nada, hijo. Pues Dios es más severo que yo en eso. No recibe nada que se haga de mala gana, porque Él busca corazones voluntarios para que den voluntariamente con generosidad, tiempo, esfuerzo y recursos. Y bueno, y en Éxodo 24:7 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yahvé ha dicho. A una voz, di conmigo, haremos todas las palabras que Cristo nos ha dicho, con su gracia. Aleluya. Eso es sencillo, ¿no? Por lo menos el deseo tiene que estar, Luego Él pone el hacer, según su sobrenatural poder, ¿no? Y la obediencia se aprende por los padecimientos, ¿no? Pero antes vamos a leer en Santiago 1, para dejarlo bien claro, Santiago 1, versículos 19 a 22. Dice así, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, muy atentos, sí, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
No seamos solamente oidores, no, hacedores de la palabra, obedientes a la palabra. Y por lo que padeció Cristo, aprendió la obediencia. Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta cuando Dios permite que suframos pues, pruebas, dificultades, padecimientos, que lo que está es quebrando nuestra rebeldía, quebrando nuestro orgullo. Y cuando veo a unas personas que han estado a la muerte una y otra vez o que pues han recibido quebrantamientos de Dios, pues he visto que Dios solo busca nuestro bien y el bien de esas personas, y el resultado es enseñarnos a obedecer. Porque Job, que era un bendito, sin embargo obedecía por ley y iba de doctor de la ley, en las puertas enseñaba, pero claro, no conocía el pacto de la gracia que Dios ya había prometido, ¿no? Y que se cumplió en Job, fíjate tú, antes de venir Jesús. Y entonces padeció no tanto como Cristo, pero yo creo que el ser humano que después de Cristo que más padeció fue probado. ¿Para qué? Para obedecer a Dios, devolver bien por mal a sus amigos, que en lugar de consolarle le criticaban y usaban la ley como hipócritas sabios de la Torá. Y también el no hacer uso de su honra, del bien que había hecho, como declaraba constantemente en sus alegatos con Dios. Y entonces al final declaró: antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Vaya diferencia de crecimiento, ¿no? Y dice Hebreos 5, versículos 7 a 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente al Padre, obediencia total. Y aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Claro, ese lema jesuítico y de otras órdenes religiosas, de que la letra con sangre entra, pues ese no es el tema. No. Muchos lo interpretan así. Y entonces lo que pasa es que quieren meter a la fuerza la letra, la religión, el logos, la ley. Y resulta que tarde o temprano lo que han producido es un rechazo total y una rebelión completa, porque lo que se hace por obligación y encima en contra de nuestra voluntad, pues deja ahí una marca de rechazo y de rebeldía. Pero Cristo aprendió la obediencia y nosotros necesitamos padecimientos. Dice, es necesario que a través de no pocos padecimientos entréis en el reino de Dios. Y si padecemos con Cristo, reinaremos con Él. No son necesarios esos padecimientos. Yo lo llamo la acupuntura diaria. Y cada día digo, Señor, ¿qué tienes preparado hoy? Porque cada día trae su propio mal, dice la palabra de Dios, ¿no? Y si me viene de, qué sé yo, de un país de África, de Sudamérica, de Centroamérica, o de yo sé, no sé de dónde, y entonces, pues claro, me produce el pinchazo, me produce, y lo primero que me inclina el Espíritu Santo a hacer es, Señor, tú sabes, por favor, toma control de esto, guarda mi corazón y manifiesta tu reino y tu justicia, ¿no? Y
Por lo que padeció, aprendió la obediencia y, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Para quién es la salvación? Para los que hablan muy bien. Conozco gente que casi se sabe media Biblia de memoria o toda. Madre mía, qué memoriones, cabezones de la Torá, pero más delito tienen, porque conocen mucho y no lo cumplen. Cuanto más conozcas a Dios y su voluntad y menos le obedezcas, tienes más deuda con Dios, más deshonra. Que seamos fieles en lo poco, y por eso el discípulo tiene que ir creciendo como un niño, el biberón, la leche de la palabra sana y reprochable, empezando por alimento sencillo y claro, lo que es el ABC de las voluntades de Cristo, y después podrá ir a más. Si eres fiel en lo poco y obedeciendo, Dios te pone sobre lo mucho y te da alimento para maduros y te da un aumento, un estirón de fe y de responsabilidad y de capacidad. Así que bendito sea el Señor. Se aprende por la obediencia, pero los que obedecen a Dios, esos son los que realmente llegarán al cielo. Los rebeldes no. Los desobedientes no. Si no se arrepienten y piden al Señor, ayúdame a obedecerte porque quiero. Algunos quieren y no pueden porque tienen ataduras, incluso ataduras familiares. No quieren disgustar a su padre, a su madre, a su marido, a su mujer, a Maripepa. No sé si me entendéis, al pastor incluso. A veces hay personas en congregaciones que están, y yo he tenido el caso de una mujer que me contó una situación de cómo el pastor la quería forzar a hacer un trato de conseguir una propiedad y no sé qué, y asustada, digo, ¿cómo me pide esto? ¿No? Y yo dije, mira, tú no puedes obedecer a un hombre, aunque sea el pastor, si desobedeces a Dios. Los apóstoles lo dijeron bien claro. Cuando les prohibieron predicar el Evangelio y los llevaron a la cárcel, nada más que los soltaron, volvieron a predicar y les dijeron, ¿no os hemos dicho que no podéis predicar el Evangelio? Y ellos contestaron, obedeceremos antes a los hombres que a Dios. Nunca, nunca. Yo estoy claramente decidido a decirle siempre a mi esposa y a mis hijos, si alguna vez yo os ordenara, os mandara algo que es contra Dios, pero vamos, ni se os ocurra obedecerme. Al contrario, debéis de responder, pero papá o marido, ¿cómo es esto? ¿De qué te ha pasado? Y tener una sana confrontación. Solo la verdad, pero toda la verdad y nada más que la verdad. Así que, y la obediencia se aprende por la disciplina del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 10 del 3. Segunda de Corintios 10, 36. Y dice así, 10 del 3 al 6. Dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta cacerola que no para de cocinar, hay que estar muy atentos en esa guía del Espíritu de llevarla a la mente de Cristo.
y vivir teniendo discernimiento de qué pensamientos no son del Señor y que revolotean como pajarracos ahí para echarlos y decir, no, Señor, ¿qué quieres tú? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, y llevar nuestra mente a la mente, cautiva a la mente de Cristo, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es que es importantísimo cuando pensamos, y a veces podemos tener obcecaciones, plantearlo todo bien claramente delante del Señor en oración y buscar incluso consejería de otros hermanos que igual desde fuera no tienen ninguna obcecación personal contigo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Fíjate tú, aunque nuestra obediencia sea perfecta, todavía dispuestos a ver, no te vayas a conformar, no vayas a entrar ahí en una autosuficiencia, en una tranquilidad, no, porque tu obediencia ha sido perfecta, que no solo Cristo es así, pero dice, aunque sea, que no dice que es, sino que aunque llegaras a ese nivel, todavía Dios está dispuesto a mirar cada pensamiento, cada palabra, cada actitud, para poder corregirnos y disciplinarnos, ¿no? Bueno, en definitiva, queridos hermanos, solamente mediante el poder del Espíritu Santo podemos realmente obedecer a Dios